En mi jiu-jitsu no hay, ¿cómo mentiré? Hay integridad, porque obviamente un cinta blanca, un cinta negra, en mi jiu-jitsu hay mucha gran diferencia, o cinta azul o morada. Hay que tener confianza en los especialistas, en los profesores, en los maestros. Cuando tú eres alguien joven, alguien nuevo, hay que escucharlos, aprender, imitarlos, como él me lo está diciendo, como él me lo está mostrando, así lo voy a hacer. Y obviamente durante la práctica, durante mis repeticiones, yo lo voy a perfeccionar, lo voy a evolucionar o lo voy a adaptar a mí, a mi cuerpo, a mi forma de yo de ser. Y yo voy a crecer con ese conocimiento, pero a mi propia forma de ser, a mi jiu-jitsu, a mi cuerpo, a mi físico, a mi mente. Entonces, eso es una forma también que yo aprendí a también llevarlo en la vida cotidiana. Hay que respetar las jerarquías, no yo hacerme sentir, yo soy mejor que él, sino aprender de los especialistas, de los maestros, imitarlos, agarrar lo mejor de ellos para poder llegar a su nivel y después ya hacer tu propio jiu-jitsu, tu propio Jeet Kune Do, tu propio ser, tu propia filosofía. Claro. Sí, yo le tengo que pedir disculpas a Paulo. Paulo, el maestro que estaba ahí en Gracie Barra. Paulo de Octopus, creo que así está Es que le digo, tengo que pedir disculpas porque una vez me pasó exactamente eso. Me estaba tratando de explicar. Es que yo apenas estaba empezando y para cuando empiezas todo es muy... ¿Qué? No entiendes. Entonces yo me acuerdo que le robé como unos 3 minutos de su tiempo y ya se empezó a desesperar y dice, niño, solo agarra, como que agarra el brazo, cállate y hazlo, solo hazlo, cállate. Y yo de, verga, güey, no te enojes. Solo quise preguntarte, pero entiendo, es como que cállate, escucha. Y si lo haces mal, no importa, lo vas a repetir y lo vas a volver a aplicar. O sea, al final es normal y lo que dices, la jerarquía, hay que respetarla porque esa jerarquía está en toda la vida, es parte natural. Luego tenemos los chimpancés, ¿no? Chimpancés es una jerarquía. Bonobos es como la democracia, pero nosotros somos una mezcla de esas dos. Pero en el caso del jiu-jitsu, hay jerarquía, como dices tú, no se puede mentir, se ve. Tú puedes tener una cinta azul, pero si se ve como en luchas como cinta blanca, algo no está bien, ¿no? Entonces, sí, tienes razón con esas jerarquías. Sí, mira, por ejemplo, está bien el que tú seas rebelde, el que tú contradigas, el que tú digas, ay, pero ¿qué pasa si es así? O a mí tal vez no me funciona así. Es parte del jiu-jitsu, porque así se creó también el jiu-jitsu, Sí, o sea, sí. con esa rebeldía de que, bueno, yo te voy a montar, te voy a derribar, pero pues también vas a resistir, ¿no? Sí. O sea, no me vas a dejar hacerlo. Claro. Entonces, sí, pero ¿qué pasa si pasa eso? ¿Y qué pasa si pasa el otro, no? Entonces, cuestionar. Esas cuestiones está bien, pero también está bien entender y seguir órdenes. Sí. Cuando tú todavía cuando tú todavía no tienes tú ese grado de conocimiento, ¿no? El cuestionar está bien, pero el seguir órdenes, el seguir indicaciones también está bien. Para ser buen líder hay que saber seguir órdenes o saber seguir indicaciones. Entonces, el gran maestro Helio Gracie decía, a mí me gusta darle clase a los burros, a los que no cuestionan, porque pues obviamente confían en mí, hacen las cosas como dice y después van a progresar. Porque van a entender, como te digo, después te va a entrar el clic de decir, ya entendí por qué me decían esto. Lo hacen por tu bien. Así es. Claro, lo hacen por tu bien. Y es eso. Nada más hay que seguir y pues es bueno cuestionar. O sea, para romper las reglas tienes que primero seguirlas, aprenderlas y ya ser profesional. Saber usarlas, saber manejarlas y de ahí jugar. Sí. Así como Eddie Bravo con 10th Planet, luego le empezó a enseñar a los Gracies como, oye, ¿y qué tal esto? Sí, esto, ¿no? Y luego se volvió muy popular en No-Gi, ¿no? En este caso. Sí.